RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, estamos retornando en vivo aquí en Enlace Regional, llegando a todo el territorio nacional. El día de ayer, como hemos dicho, el Congreso de la República interpeló al ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien ha tenido que responder las 10 preguntas referidas a la filtración de la última evaluación docente. Vamos a dialogar al respecto y agradecemos este contacto con el profesor Geli Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. Profesor, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Muchas gracias, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. El gusto es nuestro, profesor. Quiero que nos dé, por favor, su evaluación, usted como decano del Colegio de Profesores del Perú, respecto a esta interpelación que ha tenido el ministro con esta controversia y estos problemas que ha habido referido a esta filtración de la última evaluación de docentes. ¿Cómo usted analiza estas respuestas que ha dado el ministro, profesor? En realidad las preguntas que se le habían hecho son bastante precisas y temas que ya había respondido en algunas entrevistas fueron las que ayer también fueron planteadas ante el Congreso de la República. En buena cuenta no ha dado más argumentos que simple proceso de respuestas que podría hacer cualquier otro ciudadano, lo hizo de manera escrita, leyendo lo escrito, y en el fondo no añadió más argumentos en el sentido de que no tenían responsabilidad. Al contrario, toda la forma de respuesta que dio lo que evidencia es su responsabilidad política, su responsabilidad administrativa, en la medida de que el hecho de haber contratado al INEI para la aplicación de la evaluación no le eximía de la responsabilidad del seguimiento, del acompañamiento, de la verificación y además también de estar atento a todas las ocurrencias que puedan darse dentro del proceso, que es pre, durante y después. De tal manera que el ministro de Educación, más allá de dar argumentos, lo que ha confirmado es que no asumió con diligencia su función gerencial y directiva en su condición de ser la autoridad máxima del ente rector del sector de educación. De tal manera que, en el fondo, asume su responsabilidad política como que en algún momento él había expresado. Incluso la aclaración del INEI le deja sin muchos argumentos porque indica que el INEI no se había dignado en hacer llegar la información o el video del lugar donde se había impreso la evaluación. Y cuando el INEI aclara que recién a las 2:32 de la tarde del día 6 de diciembre fueron solicitadas dichos videos, lo que nos está demostrando es que al Ministerio de Educación, al parecer, no le interesó el estar atentos a un adecuado descargo, a una adecuada presentación. Y entonces yo creo que eso en realidad hace que, o demuestra que nuestro señor ministro de Educación no está haciendo el cargo con responsabilidad y también con el detalle que merece procesos como esto del concurso. Así ¿no? Entonces, lamentamos eso y eso es lo que abona también además a decir, pues, cómo lo podemos creer que en adelante va a hacer mejor las cosas. Ahora, profesor, en ese sentido, bueno, ahora ya hay hemos escuchado a algunos representantes de algunas bancadas del Congreso luego de esta interpelación, porque se va a analizar posteriormente si el ministro puede ser censurado. Esta situación, después de esta presentación del ministro de Educación, según su apreciación, ¿puede derivar a una censura? A ver, el día de ayer hubo dos hechos políticos, ¿no?, que ameritaban tomar atención con pinzas. Uno era la vacancia presidencial, se iba a debatir eso, y el otro era la interpelación al ministro de Educación. Entonces, todos los reflectores de los medios de comunicación, de los mismos congresistas, de las diferentes bancadas, estuvieron supeditadas principalmente al tema de la vacancia. De tal manera que los reflectores estaban anotados allí, mirando allá. Y no podemos adelantar juicios, pero sin embargo es posible que en la reunión desarrollada en Palacio de Gobierno con las diferentes representaciones políticas podrían haber llegado a algún tipo de coordinación también sobre el respeto al Ministerio de Educación, que es otro de los ministros que estaba en el limbo, ¿no? Entonces,
por allí vemos que posiblemente algunas bancadas ya hayan llegado a acuerdos de carácter político para no censurar al ministro, pero veremos qué es lo que ocurre, porque al parecer la bancada de Avanza País y otras bancadas estarían por presentar una moción de censura, y si eso es así, posiblemente estemos hoy y mañana viendo eso. Nosotros como colegio de profesores y como resultado también de nuestras reuniones y opiniones de la mayoría de los decanos, hemos solicitado que el señor ministro de Educación dé un paso al costado y además, o en todo caso renuncie, a fin de dar paso a una nueva gestión, porque además de no haber administrado con diligencia esta prueba, que era una, y ha tratado de responsabilizar al INEI quitándose pretendiendo lavarse la mano, creo también ha venido desarrollando otras acciones en el ministerio, como el nombramiento de funcionarios de alto nivel o de la alta dirección del Ministerio de Educación a profesionales que siempre estuvieron en contra de las evaluaciones, de la meritocracia, que están vinculados a FENATE Perú, que es un sindicato que siempre fue oposicionista, que no proponían ninguna alternativa de salida a los problemas educativos del país, más que la huelga y huelga, ¿no? Y entonces yo creo... Ese es un cuestionamiento, profesor, disculpe que lo interrumpa, también muy delicado, ¿no?, que se está dando de parte de un sector de la educación, porque se dice que el ministro Gallardo está haciendo una serie de cambios de funcionarios de alta dirección del MINUEDO con profesionales del FENATEP, y sabemos que el FENATEP es muy vinculado al actual presidente de la República. Claro, el cambio del ministro Bellido, del ministro León Carillo, el ex ministro de Educación, no fue adecuadamente sustentada. En todo caso, fue un cambio con motivación más política que técnica, porque si de técnico se correspondía, creo que ameritaba continuar en el cargo. Y entonces lo que el presidente Castillo necesitaba en la responsabilidad es a un funcionario de alta responsabilidad en el Ministerio de Educación, a alguien que sea de absoluta confianza política, si es posible ideológica, de tal manera que el profesor Gallardo sí reúne esa condición política ideológica del presidente de la República, porque ellos han trabajado juntos, se les ha visto en muchas movilizaciones juntos, incluso el año 2017, ¿no? Y hay imágenes, fotografías y videos que han participado en la fundación de esta organización. Incluso ayer mismo, ¿no? Sorpresa, ¿no? El ministro dijo, hasta me gustaría ser parte de ellos, ¿no? O sea que uno ya creo que la edad misma debe hacerle confirmar que lo es, en vez de decir que le gustaría ser. Entonces estas posiciones un poco ambivalentes o que pretenden ocultar la verdad no ayudan a demostrar una gestión y una autoridad que realmente merece el sector de educación, ¿no? Ahora, profesor Helio Ocaña, ¿cómo quedaría esta prueba que ha sido pues ya denunciada con esta filtración? ¿Hay problemas? A su parecer, usted como decano del Colegio de Profesores del Perú, ¿tiene la apreciación o qué nos podría decir respecto a que se está pidiendo la anulación completa y también el nombramiento aplazado hasta el segundo semestre del próximo año? ¿Cuál es su apreciación, o usted también, que se ha reunido con diferentes decanos, profesores, cuál es el concepto que tienen referente al pedido de anulación de estos exámenes? Sí, nosotros hemos emitido un pronunciamiento público ya hace tiempo, casi ocurridos los hechos, indicando que debe anularse y convocarse inmediatamente a una prueba única nacional, y un poco estirar los plazos del cronograma de nombramientos, y que la contratación para garantizar el año lectivo 2022, del mes de marzo 2022, se debe hacer tomando en cuenta el cuadro de méritos del concurso del 2019, y que en el segundo semestre de 2022 sería el mes a partir del cual se debe iniciar con lo que es el proceso de nombramiento. Eso es nuestro planteamiento. Inclusive deben participar en este proceso los de las universidades como la San Marcos o la Universidad Cayetano Heredia o la Monterrico, que son entidades que en realidad ayudan y promueven una alta responsabilidad en sus procesos de ingreso de estudiantes, ¿no? A sus universidades. Yo creo que tienen mucha experiencia y ellos podrían ayudar en este proceso. Ahora, pero por otro lado, también había otras propuestas, y eso es en la posibilidad de evaluar, que las 50 preguntas que han sido filtradas podrían ser anuladas
y solo se tengan en cuenta las otras 40 preguntas restantes que son de especialidad. Pero eso es bastante controversial, ¿no? Porque no podemos garantizar que no solamente se filtraron las 50 pruebas o preguntas generales, porque también podrían haberse filtrado las preguntas específicas. A ese nivel no se ha llegado. Todo esto lo digo por lo siguiente. Se ha empezado la investigación fiscal y esto puede terminar en una demanda penal a ciertos funcionarios, a los 119 que ha dicho el ministro de Educación que tenían acceso a la prueba, de tal manera que el hecho de que se aclare estos temas en nada ayuda la transparencia de un concurso de más de 280.000 docentes a nivel nacional, ¿no? Y por eso es la idea de que en todo caso debe anularse y dar paso para que la investigación continúe, pero para sancionar a los responsables de la filtración y no para parar un proceso de nombramientos que favorece a más de 500.000 de maestros. Ahora, finalmente, profesor Eli Ocaña, ya se ha ratificado, el presidente lo ha dicho nuevamente, ve que de todas maneras en el mes de marzo del próximo año se van a iniciar las clases presenciales en los colegios en todo el territorio nacional. ¿Se está ya preparado para ello, profesor? La voluntad de los maestros es eso, mayoritariamente indican ahí necesidad de retornar, el 88% de la población magisterial ya está vacunada, y eso hace ver de que sí es posible retornar, pero por otro lado también vemos que la infraestructura educativa no está a la altura que necesitamos. Ese es el problema. Hay necesidad de mantenimiento, hay necesidad de refacción en otros casos, porque por el mismo desuso de los 2 años han quedado bastante deteriorados, y por otro lado también se requiere más personal administrativo. Y en esto, más que exigencia también por responsabilidad educativa, deberíamos de manifestar, por ejemplo, necesitamos profesionales vinculados al monitoreo, al desarrollo, al acompañamiento socioemocional de los estudiantes y también de los docentes. Estamos hablando de psicólogos y en lo posible también de nutricionistas para poder acompañar en el proceso de la mejora de la alimentación nutricional de nuestros niños y también el tema del monitoreo socioemocional de las familias del Perú. Creo que es básico, es importante, por lo menos eso puede ser para los colegios grandes, para las zonas donde han sufrido más de esta pandemia, porque tenemos estudiantes, niños o muchos familiares fallecidos y también maestros que han sido golpeados fuertemente con este tema, ¿no? Así es muy importante eso porque hay muchas familias, como usted lo dice, que han perdido a sus seres queridos y también esta pandemia ha afectado a muchos niños y adolescentes por esta serie de cuarentenas que se dieron, de no salir, de no ver a los amigos, de no estar presencialmente en los colegios, en no participar y compartir presencialmente sus estudios con ellos y también con los profesores. Se va a necesitar muchos psicólogos, profesor. Sí, en realidad se necesita eso, es importante que haya un presupuesto para eso. Sin embargo, lo programado para el año 2022 lamentablemente no es lo suficiente. Apenas hay para un porcentaje para lo que es el mantenimiento de infraestructura, luego está para lo que es los materiales de bioseguridad, luego para proyectos de construcción que ya estaban programadas, y luego algo de 570 millones para lo que son incrementos salariales para los docentes de 100 soles en marzo y 100 soles en noviembre, ¿no? Y entonces, montos que además también son insuficientes. Ya más adelante se han presentado otras demandas, como por ejemplo la necesidad de incremento a las autoridades de educación y también a los administrativos, quienes están con una remuneración inferior lamentablemente a los 1.300 soles, y eso no garantiza para tener trabajadores realmente motivados, preparados en la escuela. Yo creo que hay demandas pendientes que han embalsado estos 2 años de pandemia y el gobierno tiene que estar a la altura de atender esas demandas, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, profesor Eli Ocaña, por este contacto con Enlace Regional y vamos a ver qué sucede, qué decide el Congreso de la República, cuál va a ser la suerte del ministro Carlos Gallardo, si va a ser censurado o no, pero como usted lo ha dicho, ya después de ver todos estos movimientos políticos, todos estos encuentros con el presidente de la República, al parecer pueda que siga en el cargo. Muchas gracias y vamos a estar seguramente hablando al respecto más adelante. Muy buenas tardes. Sí, y muchas gracias a usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.